universo fascinante que albergas dentro no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives en la realidad física. Escucha esto con atención porque tiene el poder de transformar tu vida. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Eso significa que cuando cierras los ojos y visualizas tu propia sanación, no estás simplemente soñando despierto, estás dando una orden biológica. Tu cerebro, obediente a tu enfoque, empieza a crear las nuevas conexiones neuronales necesarias para hacerla real. No es magia, no es un optimismo ingenuo, ni pensamiento positivo vacío. La neurociencia lo llama neuroplasticidad direccional. Sabemos hoy que la corteza prefrontal y el sistema límbico, el centro de nuestras emociones, se activan exactamente igual ante un recuerdo, una visualización profunda o una experiencia real. Tu mente actúa como el arquitecto de tu propia biología y pensar que durante siglos la ciencia creyó que esto era biológicamente imposible. Durante décadas el dogma científico fue categórico, casi cruel. Nos dijeron que el cerebro humano era una estructura rígida, inmutable, que nacíamos con un capital fijo de neuronas y que ante el daño, el estrés o la enfermedad, nuestro único destino era la pérdida irreversible. Pero con el cambio de milenio, el velo cayó. Los neurocientíficos se encontraron frente a un descubrimiento que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Descubrimos la neurogénesis, la asombrosa realidad de que áreas como el hipocampo siguen dando a luz a nuevas neuronas, incluso en la edad adulta, si les damos el estímulo adecuado. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de tu cráneo existe un código oculto? Un diseño tan extraordinario, tan intrincado, tan lleno de gracia y de amor, que nos revela la huella innegable de un creador. Lo que estás a punto de escuchar no solo va a cambiar la forma en que comprendes tu biología, va a cambiar para siempre la forma en que ves a Dios, pero para comprender la verdadera magnitud de este misterio. A un escenario donde la desesperanza parecía tener la última palabra, pero donde la fe y la ciencia estaban a punto de abrazarse, un evento que la medicina tradicional llama imposible, pero que el alma humana reconoce como un milagro. Escucha con el corazón, porque esta historia podría ser la tuya. Su nombre era Miguel, 52 años, ingeniero civil, padre de 3 hijos, un hombre en la plenitud de su vida hasta que un día cualquiera, de regreso a casa, un accidente cerebrovascular severo, una isquemia masiva, apagó repentinamente la luz en el hemisferio derecho de su cerebro, dejándolo completamente paralizado del lado izquierdo. El pronóstico clínico fue desolador. Los doctores, basándose estrictamente en las neuroimágenes, fueron brutalmente objetivos. El tejido está necrosado, el daño es irreversible, las neuronas de esa área motora han muerto y no hay forma de recuperarlas. No volverá a mover ese brazo, no volverá a caminar sin ayuda. Prepárense para esta dura realidad. Su esposa, María, recuerda ese momento como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. 3 miradas infantiles clavadas en ella, buscando refugio, esperando que su madre tuviera una respuesta ante el abismo, pero ella no tenía respuestas médicas, solo tenía una certeza absoluta en su interior. Y en medio de esa sala esterilizada, rodeada por el sonido metálico de los monitores y el veredicto implacable de la ciencia, ella hizo algo extraordinario. No negó la gravedad de la herida, pero apeló a una verdad superior
tomó la mano inerte de Miguel, lo miró profundamente a los ojos y, con una serenidad que solo puede provenir del espíritu, le susurró: tu cerebro es la obra de un artista perfecto, sabe perfectamente cómo sanarte. Solo necesita que le ayudemos a recordar. Tal vez tú, que me estás escuchando ahora mismo, también has sentido esa voz compasiva en tu interior, esa intuición profunda, ese susurro divino que te dice que hay esperanza, que hay luz, incluso cuando los pronósticos del mundo afirman que solo queda oscuridad. Los primeros 3 meses fueron clínica y emocionalmente devastadores. Miguel intentaba, con todas las fuerzas de su ser, mover su mano izquierda. Y nada, intentaba dar un solo paso. Nada, su cerebro enviaba la orden angustiada, pero el cuerpo, atrapado en su propio silencio, no respondía. Pero María se negó a aceptar el veredicto de la desesperanza. Cada noche, en la penumbra de la habitación, tomaba la mano paralizada de su esposo y la movía con una suavidad infinita, arriba, abajo, abriendo los dedos, cerrándolos con cuidado. Tu cerebro está mirando, le susurraba al oído. Lo que María hacía, guiada puramente por la intuición del amor, era una intervención neurocientífica de primer nivel. En medicina lo llamamos estimulación propioceptiva. Al mover pasivamente esa mano, María estaba enviando un torrente de señales sensoriales de vuelta a la corteza somatosensorial de Miguel. Estaba evitando que el cerebro olvidara que ese brazo existía, manteniendo vivo el mapa corporal en la mente de su esposo, obligando a las neuronas a mantenerse alerta. Los médicos, atrapados en el paradigma tradicional, la miraban con lástima, la llamaron ilusa, le aconsejaron que dejara de perder el tiempo y que aceptara la fría realidad. Pero en el 4.º mes sucedió un pequeño temblor, una contracción casi imperceptible en el dedo índice de Miguel. María lo vio y las lágrimas inundaron su rostro, porque sabía que ese mínimo movimiento no era un espasmo aleatorio, era la vida abriéndose paso. Era la prueba irrefutable de que el cerebro de Miguel había encontrado un camino nuevo en la oscuridad. Imagina por un momento que tu cerebro es como una metrópolis inmensa e iluminada, una ciudad vibrante, llena de avenidas principales, calles secundarias y puentes de información. Cuando Miguel sufrió el derrame isquémico, fue como si un terremoto devastara todo un distrito de esa ciudad. Las conexiones vitales se rompieron, los puentes colapsaron, el tráfico neuronal hacia su lado izquierdo simplemente se apagó. Pero aquí es donde presenciamos lo extraordinario. El cerebro de Miguel no se rindió ante la ruina, empezó a construir nuevas rutas, calles alternativas, puentes improvisados, vías neuronales que nunca antes se habían utilizado empezaban a encenderse, esquivando el área dañada para llevar el mensaje a los músculos. Los científicos llamamos a este portento biológico reorganización sináptica adaptativa y crecimiento axonal. Para lograr esto, el cerebro libera una proteína fascinante llamada BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Piensa en el BDNF como un fertilizante milagroso, un soplo de vida que permite a las neuronas extender sus ramas y conectarse de formas inéditas. Yo prefiero llamarlo por su verdadero nombre. Diseño divino en acción. El Creador no nos dejó indefensos ante la adversidad. Nos equipó con Durante mucho tiempo, la comunidad médica creyó ciegamente que el cerebro adulto era como el cemento seco, una estructura rígida, terminada, imposible de modificar.
Estábamos profundamente equivocados. Tu cerebro no es cemento, es arcilla viva, palpitante y maravillosamente moldeable. Y cada pensamiento que albergas, cada emoción que cultivas, cada acto de fe y cada intención pura, es la mano del escultor dándole forma. La regla fundamental de la neurociencia de Hebb lo dice claramente. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Tu atención dirigida es el cincel que esculpe tu propia mente. Miguel tardó 2 años, 2 años de rehabilitación extenuante, de caídas, de intentos fallidos, de profunda frustración y de lágrimas silenciosas. Pero hoy Miguel camina no con la perfección de antes, pero camina con la dignidad de quien ha conquistado lo imposible. Y cuando le preguntan cómo logró desafiar a la ciencia médica, él sonríe con humildad y responde: no fui yo, fue mi cerebro recordando para qué fue creado. ¿Casualidad? ¿Suerte caprichosa? ¿O estamos ante algo infinitamente más profundo? Lo que ocurrió en la mente de Miguel no fue un milagro aislado y exclusivo, fue el despertar de un mecanismo que reside ahora mismo dentro de ti. Un potencial que lleva esperando pacientemente, pero ¿qué fuerza misteriosa activó ese sistema latente? La respuesta se esconde en esa palabra que ha redefinido la medicina: neuroplasticidad. Pero permíteme explicarte lo que esto significa realmente para tu vida y tu alma. Prepárate, porque lo que voy a revelarte ahora va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Año 2000, un brillante médico y psiquiatra llamado Norman Deutsch publica una obra que hace temblar los cimientos de la academia. El cerebro se cambia a sí mismo. 5 palabras. Una revolución absoluta, porque hasta ese momento gran parte de la neurología y la psiquiatría se apoyaba sobre una premisa trágica: la mentira de que el daño cerebral o el declive mental eran sentencias definitivas, la mentira de que tu cerebro no podía cambiar. Deutsch, sin embargo, documentó caso tras caso de seres humanos que habían sanado lo supuestamente insanable, que habían recuperado facultades perdidas, y no lo hizo basándose en anécdotas, sino con rigor científico puro, con tomografías, con resonancias magnéticas funcionales, con evidencia irrefutable. Escucha esto con suma atención y asombro. Cada día, mientras duermes, tu cerebro no se apaga, entra en un estado de profundo. En una pequeña estructura en forma de caballito de mar llamada hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje emocional, tu cerebro genera entre 700 y 1000 neuronas completamente nuevas. Este proceso asombroso, la neurogénesis, ocurre principalmente durante las fases de sueño profundo. Mientras descansas, tu sistema linfático cerebral, el sistema linfático, se activa de forma prodigiosa, lavando las toxinas y el estrés acumulado durante el día, preparando el terreno biológico perfecto para que estas nuevas células nazcan y florezcan. Tal vez tú también has experimentado esa sensación reveladora después de un sueño verdaderamente reparador, ese instante al despertar en el que sientes que la neblina se ha disipado, que algo encajó en su lugar, que eres sutilmente diferente al de ayer. No es tu imaginación, es la neurogénesis en su máximo esplendor. Dios diseñó tu maquinaria mental para que se renovara constantemente, una oportunidad de resurrección biológica que se te ofrece cada mañana hasta el último día de tu vida en esta tierra. Pero aquí radica el mayor desafío, la verdad que lo cambia todo. Esta renovación celular no es un proceso pasivo. Estas nuevas neuronas nacen como lienzos en blanco, como semillas esperando ser plantadas. Si no las nutres con aprendizaje,
con propósitos elevados, con pensamientos de esperanza y gratitud, simplemente mueren y desaparecen a los pocos días por falta de uso. Tú, con tu libre albedrío, decides qué tipo de cerebro vas a construir con los bloques que se te regalan hoy. Déjame revelarte cómo lograrlo. Tu cerebro posee 3 vías de sanación profunda, 3 mecanismos biológicos y divinos que trabajan en el silencio de tu mente, esperando únicamente a que tú decidas activarlos. Mecanismo número 1, la reorganización sináptica. Imagina por un instante que tus neuronas son como los habitantes de una inmensa y vibrante ciudad. Se comunican incesantemente entre ellas a través de puentes microscópicos, unas estructuras fascinantes que llamamos sinapsis. Cuando una adversidad golpea, cuando un área de tu cerebro sufre un daño físico o un trauma emocional profundo, muchos de esos puentes se derrumban. La comunicación se detiene, todo parece sumirse en el silencio, pero tus neuronas no se rinden, tienen una vocación de supervivencia extraordinaria. Inmediatamente empiezan a buscar nuevas formas de conectarse, a tender cables sobre el abismo, a reorganizar toda la red neuronal, y lo hacen siguiendo una ley de la neurociencia fundamental, conocida como la potenciación a largo plazo. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas, o dicho de una forma más sencilla y poderosa, allí donde pones tu atención, allí es donde construyes tu cerebro. Si sostienes tu atención en el dolor, en el resentimiento o en la queja, literalmente construyes autopistas neuronales de sufrimiento. Físicamente, el tejido de tu cerebro se adapta para ser un experto en sufrir, pero si con un esfuerzo consciente diriges tu atención hacia la gratitud, hacia el perdón y la sanación, obligas a tu cerebro a desmantelar las viejas rutas mediante un proceso llamado poda sináptica y construyes nuevas y robustas autopistas de paz. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, no estaba haciendo poesía, estaba describiendo un principio exacto de neuroplasticidad autodirigida. Mecanismo número 2, la neurogénesis. Durante más de 100 años, la comunidad médica internacional juró que esto era biológicamente imposible. Nos enseñaron en las facultades de medicina que las neuronas no se regeneraban. Lo que moría, moría para siempre. Pero en el año 1998, un investigador sueco llamado Peter Eriksson, junto con el Instituto Salk, demostró algo que hizo temblar los libros de ciencia. El cerebro humano adulto produce neuronas nuevas todos los días de su vida, y lo hace de manera fascinante en 2 áreas críticas: en el hipocampo, la cuna donde viven tus memorias y tu aprendizaje, y en el bulbo olfatorio, la estación donde procesas los aromas. ¿Por qué precisamente en estas 2 áreas? Porque desde un diseño inteligente, divino, necesitabas herramientas anatómicas para recordar quién eres realmente y para reconocer lo sagrado. Las memorias te anclan a tu propósito vital, y los aromas tienen algo único. Anatómicamente, el nervio olfatorio es el único que tiene una conexión directa, sin intermediarios, con el sistema límbico. El cerebro emocional piensa en el incienso de una iglesia, en el pan recién horneado, en el perfume inconfundible de tu madre. No pasan por el filtro de la lógica, van directos al centro de tu alma, son portales neuronales hacia lo eterno.
Tal vez tú también has notado que ciertos olores de repente te transportan, te envuelven en una paz profunda, te hacen recordar tu esencia antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Eso no es simple nostalgia, es tu biología reconectándose con su diseño original. Mecanismo número 3: la plasticidad estructural o vicariación. Y este es quizás el milagro médico más asombroso de todos. Cuando un área de tu cerebro se daña gravemente y no puede recuperarse, las áreas sanas que están a su alrededor pueden literalmente cambiar de profesión y asumir las funciones de la zona muerta. Es como si la inmensa sabiduría de tu organismo dijera: si ese puente principal cayó y no podemos reconstruirlo, levantaremos uno nuevo en un lugar diferente. La literatura neurológica está llena de casos sobrecogedores, personas que perdieron hasta el 40% de su corteza visual y, aún así, su cerebro reasignó otras áreas para aprender a procesar imágenes. Personas con sordera profunda que desarrollan una sensibilidad táctil tan exquisita en su corteza somatosensorial que pueden escuchar la música sintiendo las vibraciones a través de su piel. ¿Comprendes la magnitud de esto? Tu cerebro no es una máquina con límites rígidos y fronteras inamovibles. Es un océano infinito de posibilidades biológicas, esperando a que tu voluntad y tu fe le digan hacia dónde debe fluir. Y si necesitas pruebas, viajemos a la Universidad de Harvard. Año 2011, la doctora Sara Lazar realiza un estudio pionero con personas que jamás habían meditado. Les pide que practiquen la contemplación y la quietud durante solo 8 semanas. El resultado dejó a la ciencia sin palabras. Las resonancias magnéticas mostraron cambios físicos estructurales a simple vista. El hipocampo, asociado a la memoria y la regulación emocional, había aumentado su densidad. Lo amígdala, el centro de alarma que dispara el miedo, y el ipson, la corteza prefrontal, el asiento biológico de la compasión y la toma de decisiones, se había engrosado. No fue sugestión, no fue un efecto placebo emocional, fue una transformación anatómica, física, medible y replicable. Y escucha esto con atención. Posteriormente, científicos pioneros en neuroteología, como el Dr. Andrew Newberg, replicaron estudios similares con monjas franciscanas, mujeres que dedican su vida entera a la oración contemplativa. ¿Sabes lo que encontraron en los escáneres? Cuando estas mujeres entraban en oración profunda, sus cerebros mostraban una disminución dramática de la actividad en los lóbulos parietales, el área que nos da el sentido del yo separado del mundo, creando una sensación física de profunda unión con Dios. Y lo más impactante, sus cerebros se inundaban de ondas gamma. Las ondas gamma son frecuencias de altísima sincronización eléctrica, las mismas que los médicos observamos cuando el cerebro está integrando información compleja y reparando tejido dañado. Permíteme decírtelo con absoluta claridad. La oración sincera y profunda enciende los motores biológicos de sanación de tu propio cerebro. No estamos hablando de una fe ciega, ignorante de la razón. Hablamos de una fe con evidencia científica, pero la majestuosidad de la neuroplasticidad es solo la mitad de la historia, porque el Creador no solo te equipó con un cerebro capaz de reescribir su propia estructura, te entregó, además, un laboratorio alquímico perfecto, capaz de producir sus propios milagros químicos. La oxitocina, la molécula del vínculo y el... Cuando abrazas a alguien con honestidad, cuando decides perdonar desde el fondo de tu ser, cuando experimentas una gratitud que te hace llorar, tu hipotálamo segrega oxitocina.
Y esta hormona hace algo prodigioso en tu cuerpo, viaja por tu torrente sanguíneo y apaga la producción de cortisol, la hormona del estrés. Al hacerlo, reduce drásticamente la inflamación sistémica, fortalece tu sistema inmunológico, dilata tus vasos sanguíneos, protegiendo tu corazón, y reconstruye la confianza en tu sinapsis. Hace milenios, la Biblia ordenó: amaos los unos a los otros. Hoy, la psiconeuroinmunología nos dice: el amor genuino libera oxitocina, que literalmente detiene la muerte celular y sana tu cuerpo. Es exactamente el mismo mensaje pronunciado en diferentes idiomas. La serotonina, la molécula de la paz interior, dentro de los núcleos del RAFE, en el tronco de tu encéfalo. Tu cuerpo produce su propio y potente antidepresivo natural. Se llama serotonina y no necesitas una receta para activarla. Se libera abundantemente con 3 elementos fundamentales que Dios puso a tu alcance: la luz solar, el movimiento físico y el... Cuando te levantas sabiendo que tu vida tiene un significado, cuando caminas sintiendo la luz del sol en tu rostro, cuando mueves tu cuerpo no por obligación, sino celebrando que estás vivo, tu cerebro inunda tus conexiones neuronales con este neurotransmisor. La serotonina no solo mejora tu estado de ánimo a nivel celular, es esencial para la neurogénesis, ayudando a reconstruir las conexiones que la tristeza crónica o el trauma amenazaban con destruir. Tal vez tú también has experimentado ese momento revelador, ese instante en que sales a caminar después de atravesar días oscuros, miras al cielo, respires profundo y sientes que todas las piezas rotas vuelven a encajar dentro de ti. No es simple casualidad, es tu fisiología respondiendo a un diseño divino. Y finalmente, las endorfinas, el analgésico sagrado. Cuando tu cuerpo experimenta dolor, tu glándula pituitaria libera endorfinas. Estas proteínas se unen a los receptores opiáceos de tu cerebro y son decenas de veces más potentes que la morfina comercial. Y lo más hermoso, las produces tú mismo sin efectos secundarios. Pero aquí reside un secreto biológico que pocos conocen. Las endorfinas no son solo una respuesta al trauma físico, se disparan masivamente con la risa compartida, con la música que te eriza la piel, con la danza y muy especialmente con la alabanza y la oración que nace del corazón. Llevas dentro de ti, en el interior de tu cráneo, la farmacia más sofisticada, precisa y completa de todo el universo y la única llave capaz de abrir sus puertas es una fe activa, viva y en movimiento. Permíteme revelarte algo que, sinceramente, deja sin aliento a cualquier hombre de ciencia que se detenga a contemplarlo. Dentro de tu cráneo habitan aproximadamente Pasleo 0,00, y cada una de ellas, a través de un proceso bellísimo llamado arborización dendrítica, puede extender sus ramas para establecer hasta 10,000 conexiones con sus vecinas. Hablamos de casi 1 billón de sinapsis operando en este mismo milisegundo. Para que te hagas una idea de la magnitud del milagro que llevas sobre tus hombros, el número de posibles circuitos, rutas y estados que puede formar tu red neuronal humana, tu conectoma, supera matemáticamente al número de partículas elementales en todo el universo observable. Ahora, hazte esta pregunta desde el silencio de tu corazón. ¿Crees verdaderamente que una arquitectura de tal magnitud es fruto de la casualidad ciega? ¿O es, acaso, el diseño intencionado de un creador que te dotó de un potencial biológicamente infinito? Pero la maravilla no termina ahí.
Tus neuronas no llegan a tocarse físicamente, se comunican a través del vacío sináptico mediante relámpagos químicos e impulsos eléctricos que viajan a la asombrosa velocidad de 120 metros por segundo. Y cuando millones de estas neuronas se sincronizan, crean una sinfonía eléctrica que en los electroencefalogramas podemos medir claramente: ondas alfa para la relajación, beta para la vigilia, zeta para la intuición y delta para el sueño profundo. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. El pináculo de la actividad cerebral, las ondas gamma. Estas son las ondas más rápidas, las de mayor frecuencia y poder. Y los neurólogos han descubierto que esta sincronización de fase a gran escala, el momento en que todo tu cerebro canta a una sola voz, ocurre de manera sostenida principalmente en dos estados biológicos. Uno, durante los procesos de sanación celular profunda y regeneración de tejidos. Dos, durante la meditación contemplativa, la oración fervorosa y la experiencia mística. Cuando cierras los ojos y sientes verdaderamente la presencia de Dios, tu cerebro entra milimétricamente en el mismo estado eléctrico y vibracional que utiliza para sanar tu cuerpo. Déjame repetir esto, porque es vital. La presencia divina y la sanación biológica utilizan exactamente el mismo lenguaje eléctrico en tu cerebro. Dios no es una idea separada de tu biología, está amorosamente codificado en ella. Viajemos a la Universidad de Duke. El Dr. Harold Koenig, un pionero valiente, decide estudiar a cientos de personas durante años con una pregunta clínicamente incómoda. ¿La fe genuina afecta de forma medible a la salud física? Los resultados silenciaron a los escépticos. Las personas que mantenían una vida de oración regular tenían un 40% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión. Aquellos que formaban parte de una comunidad espiritual vivían estadísticamente hasta 7 años más, y quienes practicaban activamente el perdón mostraban niveles de cortisol, la hormona que destruye nuestro sistema inmune, hasta un 23% más bajos. A esto, en la medicina moderna, lo llamamos psiconeuroendocrino-inmunología. Es un término largo, pero encierra una verdad preciosa. Tu mente, tu sistema nervioso, tus hormonas y tus defensas inmunológicas no son piezas separadas, son un único ecosistema inquebrantable. Cuando decides perdonar, tu eje hipotálamo-hipófisis adrenal apaga la señal de alarma, el estrés crónico desaparece y tus células inmunitarias literalmente rejuvenecen. No es mera sugestión, no es un efecto placebo agradable, es biología espiritual pura y dura. Y aquí está la parte que, como médico, me encoge el corazón. Durante décadas, una parte de la academia ignoró estos estudios, los escondieron en los... ¿Por qué? Porque admitir abiertamente que la fe y el amor tienen un poder fisiológico curativo significaba tener que admitir que hay algo infinitamente más grande, más sabio y más misterioso que nuestro limitado entendimiento materialista. Pero la luz de la verdad no se puede ocultar para siempre bajo la alfombra, y hoy la neurociencia de vanguardia finalmente está demostrando en los laboratorios lo que las sagradas escrituras y los místicos llevan susurrando desde hace milenios. Se decía que la fe mueve montañas. Bueno, resulta que la fe también conecta y reestructura tus neuronas. Comprende algo fundamental. Cada uno de estos descubrimientos, cada tomografía computarizada, cada caso clínico documentado, apunta como una flecha hacia una verdad innegable. Tu cerebro no fue diseñado para ser víctima de la enfermedad, del miedo o de la desesperanza. Fue magistralmente diseñado para adaptarse
para repararse a sí mismo y para trascender. Pero guarda, porque lo que voy a revelarte como reflexión final es el puente definitivo entre la ciencia más puntera y el alma humana. La neuroplasticidad de la que hemos hablado no es un simple y afortunado accidente evolutivo, es una firma, una huella dactilar divina en tu materia gris. Piénsalo con lógica biológica. Si tu cerebro fuera exclusivamente el resultado de millones de años de mutaciones aleatorias, motivadas solo por la supervivencia del más apto, no tendría ningún sentido que poseyera esta capacidad infinita de reescribirse a sí mismo hacia la paz. La evolución darwiniana es estricta y económica. Favorece únicamente lo que es útil para cazar, huir del león o reproducirse en el corto plazo. No invierte energía en lo que es útil para... Sin embargo, a diferencia de cualquier otra criatura, tú posees un lóbulo frontal hiperdesarrollado y un sistema maravillosamente complejo llamado la red neuronal por defecto. Estas estructuras te otorgan un don que desafía a la biología básica: la prospección, la capacidad de viajar en el tiempo con tu mente. Tu cerebro puede hacer algo que ninguna teoría evolutiva estrictamente materialista puede explicar de forma satisfactoria. Puede transformarse físicamente en respuesta a pensamientos, visualizaciones y oraciones sobre cosas que ni siquiera han sucedido todavía en el mundo material. Cuando te sientas en silencio y visualizas un futuro lleno de luz, de perdón y de sanación, tu cerebro no distingue que eso es solo una imagen mental. Inmediatamente empieza a segregar las proteínas y a construir la arquitectura celular. Las redes neuronales exactas para sostener ese futuro en el ahora. Eso rompe las reglas de la pura supervivencia. Eso no es reaccionar al entorno. Eso, querido amigo, es creación, es la chispa de la divinidad operando dentro de ti. Ahora que comprendes que tu cerebro no es una máquina rígida, sino un lienzo vivo, palpitante y con una capacidad infinita de creación, quiero llevarte al terreno de lo práctico, al campo de batalla donde se decide literalmente el destino. Quiero llevarte al momento exacto en el que abres los ojos cada mañana. A esto lo llamo la biología del amanecer. Para entender la magnitud de lo que ocurre en esos primeros instantes del día, necesitamos adentrarnos en la sinfonía eléctrica de tu mente. Cuando estás sumido en el sueño profundo, tu cerebro opera en lo que los neurólogos llamamos ondas delta. Es un estado de bajísima frecuencia, entre 0 y 5. Es el territorio del descanso absoluto, donde el cuerpo físico se repara y el sistema inmunológico hace su trabajo más arduo. Pero a medida que la luz del sol comienza a despuntar y tu cuerpo se prepara para despertar, ocurre una transición biológica que es, francamente, un milagro de la ingeniería divina. Tu cerebro no salta del sueño profundo a la vigilia absoluta de golpe. Atraviesa un puente sagrado, pasa de las ondas delta a las ondas zeta, el estado del subconsciente puro, el umbral de los sueños y la intuición, y luego a las ondas alfa, un estado de calma lúcida, de paz profunda, antes de entrar finalmente en las ondas beta, que es el estado de alerta activa y resolución de problemas con el que operas el resto del día. Escucha esto con toda tu alma. Esos minutos en los que transitas por las ondas zeta y alfa conforman la ventana de neuroplasticidad más poderosa de todo tu día. Durante esos primeros 15 o 20 minutos, la mente analítica, esa voz crítica que te juzga y te limita, aún está dormida, tu filtro consciente está apagado,
Eres como una esponja biológica. Todo lo que pienses, veas o sientas en ese preciso momento entra directamente en tu subconsciente y comienza a programar tu sistema nervioso autónomo para el resto de la jornada. Pero, ¿qué es lo que hace el ser humano moderno en el 95% de los casos? Abre los ojos y, antes siquiera de agradecer el milagro de un nuevo latido en su pecho, estira la mano hacia la mesa de noche y toma su teléfono móvil, y en el segundo en que esa pantalla iluminada proyecta correos electrónicos urgentes, noticias catastróficas del mundo, mensajes sin responder o la vida aparentemente perfecta de otros en redes sociales, la ciencia médica lo conoce como la respuesta del despertar al cortisol, CAR, por sus siglas en inglés. De forma natural, tu cuerpo segrega un poco de cortisol por la mañana para darte energía y despertarte. Es normal, pero cuando inundas tu cerebro recién despertado con estrés, miedo o ansiedad externa, esa pequeña dosis se convierte en un tsunami tóxico. Tu amígdala, el centro de alarmas del cerebro, se enciende como una sirena de ataque aéreo. En milisegundos, secuestra a tu corteza prefrontal, le grita a tu cuerpo: estamos bajo amenaza, hay que sobrevivir. En ese mismo instante, la sangre abandona tus órganos internos y se dirige a tus extremidades para luchar o huir. Tu digestión se ralentiza, tu sistema inmunológico se apaga temporalmente porque el cerebro considera que combatir a un virus no es prioridad. Si un depredador te está atacando, y todo ese mecanismo de creación y sanación celular del que hemos hablado se paraliza por completo. Has envenenado el pozo antes siquiera de beber el primer trago de agua del día. Pero existe otro camino, el camino para el cual fuiste verdaderamente diseñado. Hace miles de años, el profeta Jeremías, en medio de una profunda desolación, escribió unas palabras en el libro de las Lamentaciones que hoy la neurociencia moderna aplaude de pie. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Fíjate bien, no dijo cada mes o cada año, dijo cada mañana. Los antiguos místicos y profetas no tenían escáneres cerebrales, ni medían las frecuencias eléctricas en hercios, pero conocían la verdad con mayúsculas, sabían que el amanecer es un reseteo biológico y espiritual. Conocí a un hombre hace unos años, llamémosle David, un ejecutivo brillante, devorado por una enfermedad autoinmune severa y una depresión clínica que no cedía ante ningún fármaco. Su cuerpo se atacaba y su rutina matutina era exactamente la que te acabo de describir. Despertaba, revisaba las finanzas, leía las noticias económicas y se levantaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, asfixiado por el peso de un futuro que aún no existía. Le propusimos un experimento radical, un ayuno tecnológico de la mañana. Le pedimos que durante 21 días, los primeros 20 minutos tras abrir los ojos fueran territorio sagrado. Nada de pantallas, nada de urgencias, solo él, su respiración y su creador. Le enseñamos a aprovechar esa ventana de ondas alfa. Al despertar, David debía quedarse en la cama, cerrar los ojos nuevamente, poner una mano sobre su pecho para sentir el latido de su corazón y comenzar a dar gracias. No una gratitud vacía, sino una gratitud visceral, agradecer por el aire entrando en sus pulmones, por la suavidad de las sábanas, por la oportunidad inmensa de tener 24 horas nuevas y puras por delante. Y luego, entrar en una oración sencilla, entregando sus cargas a una inteligencia superior. ¿Sabes qué ocurre en el cerebro cuando haces esto? Cuando oras
y agradeces en ese estado alfa matutino, tu cerebro detiene en seco la producción excesiva de cortisol. En su lugar, el hipotálamo ordena a tus glándulas suprarrenales que comiencen a segregar DHA, dehidroepiandrosterona, a la que en medicina conocemos como la hormona de la vitalidad. Es el antídoto natural contra el estrés, es la molécula que repara los tejidos musculares, que mejora la memoria y que fortalece el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, al respirar lenta y profundamente, David estaba estimulando su nervio vago, el gran cable de comunicación entre el cerebro y el corazón, encendiendo el sistema nervioso parasimpático. El sistema de descanso y reparación. En solo 3 semanas, los marcadores inflamatorios en la sangre de David cayeron drásticamente, su dolor articular disminuyó. La niebla mental que lo acompañaba durante años comenzó a disiparse. No hubo magia, hubo obediencia a un diseño biológico perfecto. David dejó de empezar sus mañanas desde el miedo de la supervivencia y empezó a iniciarlas desde la certeza de la creación. Al cambiar sus primeros 20 minutos, le dio a su cerebro la orden eléctrica y química de sanar durante las siguientes 15 horas. Tu amanecer es un templo. Es el momento en el que las misericordias se renuevan y las neuronas están listas para ser moldeadas. Si le entregas los primeros instantes de tu día al estrés del mundo, el mundo construirá tu cerebro a su imagen y semejanza, ansioso, temeroso y enfermo. Pero si defiendes esa primera luz, si en el silencio del amanecer eliges la gratitud, la oración profunda y la presencia de Dios, estarás encendiendo la maquinaria de curación más poderosa del universo, estarás reclamando tu derecho de nacimiento biológico y espiritual, estarás literalmente naciendo de nuevo cada mañana. Pero seamos profundamente honestos, tú y yo sabemos que defender esa primera luz del amanecer y establecer una intención de paz es un acto heroico, pero es solo el comienzo de la batalla, porque luego sales por la puerta de tu casa y el mundo, con todo su ruido, su furia y sus exigencias, te golpea de frente. Te enfrentas a un conflicto en el trabajo, escuchas un diagnóstico médico aterrador o simplemente el peso de la incertidumbre económica comienza a asfixiarte. En ese preciso instante, la paz que construiste por la mañana parece desvanecerse y el miedo toma el control absoluto de tu mente y de tu cuerpo. Para comprender por qué nos resulta tan inmensamente difícil mantener la calma y permitir que nuestro cuerpo sane, tenemos que mirar de cerca al gran antagonista de esta historia. En las profundidades de tu cerebro emocional, el sistema límbico, existe una diminuta e imperiosa estructura del tamaño de una almendra. Se llama la amígdala. La amígdala es el detector de humo de tu cerebro. Su función evolutiva desde el principio de los tiempos ha sido mantenerte vivo. Si hace miles de años un león aparecía en la sabana, tu amígdala se encendía en milisegundos, secuestraba tu capacidad de pensar con claridad y activaba tu sistema nervioso simpático. El sistema de lucha-huida, en fracciones de segundo, tu cuerpo se inundaba de adrenalina y cortisol, tu corazón bombeaba sangre a tus músculos para correr y tu sistema inmunológico se apagaba por completo. Porque biológicamente no tiene sentido gastar energía en combatir un virus o reparar una célula. Si un león está a punto de devorarte, el problema, el gran drama del ser humano moderno, es que tu amígdala no sabe distinguir entre un león hambriento y un correo electrónico amenazante.
No distingue entre un peligro de muerte real y el miedo a no poder pagar la hipoteca. Para tu cerebro primitivo, el miedo es miedo. Y cuando vivimos inmersos en una cultura que nos bombardea constantemente con noticias catastróficas, urgencias y comparaciones tóxicas, vivimos en un estado de secuestro amigdalar crónico. Tu alarma de incendios está sonando las 24 horas del día. Estás permanentemente en el sistema simpático y un cuerpo que vive creyendo que está a punto de morir es un cuerpo que jamás, bajo ninguna circunstancia, va a invertir energía en la neurogénesis, en la reorganización sináptica o en la sanación profunda. El estrés crónico es un ácido que corroe el puente entre tu fe y tu biología, pero aquí es donde la majestuosidad de la fe interviene, revelándose no como un consuelo psicológico barato, sino como el antídoto neurobiológico más potente que existe contra el... Hay una historia fascinante en los evangelios, una metáfora perfecta de lo que ocurre dentro de tu sistema nervioso. Cuenta el relato que Jesús y sus discípulos subieron a una barca para cruzar el mar de Galilea. De repente se desató una tormenta de proporciones épicas. Las olas golpeaban la barca. El agua la inundaba y el hundimiento parecía inminente. Los discípulos, pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Sus amígdalas estaban disparadas al máximo, estaban atrapados en la pura biología de la supervivencia, en el pánico absoluto. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en medio de ese caos ensordecedor? Estaba durmiendo en la popa, sobre un cabezal, profundamente dormido. ¿Cómo es biológicamente posible dormir en medio de un naufragio? Solo hay una respuesta, una confianza absoluta, una certeza inquebrantable de que su vida estaba sostenida por algo infinitamente más grande que la tormenta. Su sistema nervioso estaba en perfecta paz porque su fe era total. Cuando los discípulos lo despiertan, presas del pánico, Jesús se levanta, mira al mar enfurecido y pronuncia dos palabras: calla. Enmudece y el viento cesa y sobreviene una gran bonanza. Esa tormenta en el mar de Galilea es exactamente la tormenta de cortisol, adrenalina y pensamientos catastróficos que se desata en tu torrente sanguíneo cuando el miedo te paraliza. Y ese estado de pánico de los discípulos es tu amígdala gritando que vas a morir, pero el Creador, en su inmensa sabiduría, dejó a un Jesús durmiendo en la barca de tu propia biología, dejó un mecanismo de rescate diseñado para calmar cualquier tormenta interna. En neuroanatomía, a este milagro lo llamamos el nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal, es el nervio más largo e intrincado de tu cuerpo. Nace en el tronco del encéfalo y desciende como un río de paz, tocando tu garganta, tus cuerdas vocales, envolviendo tu corazón, tus pulmones y descendiendo hasta tu sistema digestivo. Es el comandante en jefe del sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso, digestión y reparación. Es el freno de mano biológico de tu cuerpo. Cuando el miedo te asalta, cuando la tormenta ruge y sientes que te hundes, tú tienes el poder de despertar al nervio vago. ¿Y cómo se le despierta? A través de la unión perfecta entre el cuerpo y el espíritu. Se le despierta primero con el cuerpo, alterando conscientemente tu respiración. Cuando alargas tus exhalaciones, cuando respiras profunda y lentamente desde el diafragma, estás enviando un mensaje mecánico a través del nervio vago directamente a la amígdala. Le estás diciendo: estamos a salvo, el león no está aquí. Y se le despierta, sobre todo con el espíritu, a través de la oración y la rendición, pero no la oración del miedo, la que suplica desesperadamente desde el pánico de los discípulos,
sino la oración de la confianza absoluta, la que dice: Señor, no entiendo esta tormenta, pero sé que tú estás en la barca. Hágase tu voluntad. En el momento exacto en que unes esa respiración profunda con esa fe genuina, tu nervio vago entra en acción, como si se pusiera de pie en medio de tu torrente sanguíneo. Le grita a tu biología: calla. Inmediatamente, el nervio vago libera un neurotransmisor llamado acetilcolina directamente sobre el tejido de tu corazón. Tu ritmo cardíaco se desacelera, tu presión arterial desciende, la producción de cortisol se frena en seco, tus músculos se relajan y la sangre, que estaba en tus extremidades lista para huir, regresa a tus órganos vitales, a tu tracto digestivo y a tu cerebro. El sistema inmunológico se enciende. Las fábricas de neurogénesis en tu hipocampo vuelven a abrir sus puertas. Tu corteza prefrontal recupera el control, permitiéndote ver soluciones donde antes solo veías muros infranqueables. Has pasado biológica Y, espiritualmente. Del miedo a la gracia. Entiende esto con claridad meridiana. La fe no siempre detiene la tormenta que ruge fuera de tu barca. A veces las circunstancias externas seguirán siendo difíciles. La fe no es una varita mágica para evitar el sufrimiento humano, pero la fe verdadera, la que se vive en el cuerpo y en el alma, detiene de inmediato la tormenta biológica que ruge dentro de ti, desactiva las falsas alarmas, apaga el fuego de la inflamación y le devuelve a tu cerebro la serenidad, la energía y los recursos químicos necesarios para reconstruir aquello que el miedo intentó destruir. La fe es el único antídoto real, medible y absoluto contra el miedo, porque donde hay una confianza biológica y espiritual profunda, el miedo simplemente no tiene espacio para existir. Hemos viajado desde la arquitectura inmensa de tus neuronas hasta el silencio sagrado de tus mañanas. Hemos navegado por las tormentas de tu amígdala y hemos descubierto el poder apaciguador y milagroso de tu nervio vago. Pero para comprender verdaderamente la magnitud del diseño que habitas, debemos descender aún más, debemos viajar al lugar donde reside el manual de instrucciones de tu vida, tu ADN. Durante la mayor parte del siglo XX, la biología y la medicina estuvieron dominadas por una creencia oscura, rígida, profundamente paralizante. La llamamos el determinismo genético. Nos enseñaron en las universidades que nuestros genes eran... Si en tu historial familiar había una propensión a la depresión, a la ansiedad crónica, a la enfermedad cardíaca o a las adicciones, la ciencia te decía que llevabas una bomba de relojería en tu sangre, que eras, en esencia, un prisionero de tu herencia y que no había nada que pudieras hacer al respecto. Pero a principios del siglo XXI, con la finalización del proyecto Genoma Humano y el trabajo de biólogos celulares pioneros, se abrió una puerta que cambió la historia de la ciencia para siempre. Nació una nueva y deslumbrante rama del conocimiento. La epigenética nos revela una verdad absolutamente liberadora. Epi significa por encima de... es el control biológico por encima de los genes. Para entenderlo, imagina que tu ADN es el teclado de un inmenso y majestuoso piano de cola. Tienes decenas de miles de teclas que representan tus genes. Es cierto, tú no puedes cambiar las teclas con las que has nacido, pero tus genes no suenan por sí solos. Necesitan un pianista y la epigenética nos demuestra que tu entorno, tu alimentación, el nivel de estrés crónico que toleras, tus pensamientos repetitivos y, sobre todo, tus creencias y tu fe
Tú tienes el inmenso poder de decidir qué melodía va a tocar tu biología a través de un complejo proceso químico llamado metilación del ADN. Tu estilo de vida emocional y espiritual puede ponerle silenciadores a los genes de la inflamación y la enfermedad, y puede activar, encender de forma brillante los genes de la longevidad, la reparación celular y la salud. Tu ADN no es una sentencia de muerte dictada por el pasado, es un abanico de infinitas posibilidades esperando en este mismo instante tus instrucciones. Y aquí es donde la ciencia clínica de vanguardia se encuentra cara a cara con uno de los misterios más profundos de la fe y la espiritualidad. En la tradición cristiana y en muchas otras sabidurías antiguas se habla frecuentemente de un concepto espiritual con una carga tremenda. Las maldiciones generacionales, esa idea innegable de que los patrones de dolor, de escasez, de violencia, de miedo o de profunda tristeza se heredan de padres a hijos, repitiéndose de generación en generación, hasta que alguien decide detenerlos. Durante años, el mundo puramente racional y escéptico vio esto como una simple metáfora religiosa, como un cuento moral. Hoy, la ciencia de los laboratorios lo llama herencia epigenética transgeneracional. Sabemos hoy, con evidencia médica irrefutable, que un trauma profundo, un miedo paralizante o un estrés sostenido altera los marcadores epigenéticos de una persona, y esos marcadores químicos de estrés pueden transmitirse biológicamente a través del esperma y el óvulo a sus hijos y a sus nietos. Heredamos literalmente la predisposición al miedo y al estado de alerta de nuestros antepasados. Pero escucha esto con el corazón abierto de par en par, porque es la noticia más esperanzadora y transformadora que vas a recibir. Así como el trauma deja una huella epigenética heredable, la sanación también lo hace. El amor también altera tu expresión genética. La oración profunda, la compasión, el perdón genuino y la paz interior reescriben los marcadores químicos de tu ADN. ¿Qué significa esto para ti? Hoy, en tu vida diaria, significa que no estás luchando únicamente por tu propia paz. Cuando decides que no vas a ser un esclavo del pánico, cuando eliges perdonar a quien te hizo un daño que parecía imperdonable, cuando defiendes el silencio de tus mañanas y despiertas a tu sistema nervioso parasimpático con la oración, estás haciendo algo infinitamente más grande y trascendente que sanar tu propio cuerpo físico. Te estás convirtiendo en un cortafuegos biológico y espiritual, estás poniéndote de pie ante la historia de tu linaje y estás diciendo: el miedo, la enfermedad emocional y el resentimiento de mi familia terminan aquí, terminan conmigo. Al cambiar tu expresión genética a través de tu fe activa y tu voluntad, estás purificando la herencia biológica que le entregarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estás rompiendo a nivel celular y molecular eso que los antiguos llamaban una maldición generacional. Eres la persona elegida para reescribir la historia y el destino de tu familia. Has sido dotado de un sistema de redención biológica inigualable. Tu cerebro regenera sus neuronas cada noche en el hipocampo. Tu corazón posee un sistema nervioso propio que se sincroniza con tus emociones de gratitud. Tu sistema inmunológico obedece ciegamente a tus creencias y expectativas. Y tu ADN está escuchando sin perder detalle cada palabra que te dices a ti mismo a lo largo del día. La ciencia no ha venido a reemplazar a Dios ni a desterrar a la fe. Todo lo contrario, la verdadera ciencia, la ciencia con mayúsculas y libre de dogmas, es simplemente el lenguaje que los seres humanos hemos ido descubriendo para deletrear
con asombro y torpeza los milagros que el Creador ya había codificado en nuestra materia desde el principio. Tú no eres un accidente estadístico, no eres un puñado de células arrojadas al azar para sufrir en un mundo caótico. Eres una obra maestra viva, dinámica, prodigiosa e inacabada. Llevas dentro de ti la farmacia más perfecta del universo, la capacidad de reorganizar tu propia mente y el inmenso poder de influir en tu propio genoma, y todo este sistema monumental, toda esta tecnología divina que late bajo tu piel y respira en tu pecho. Una llave que nadie más, absolutamente nadie más, puede girar por ti. Esa llave se llama elección, tu libertad interior. El mundo allá afuera seguirá siendo ruidoso, seguirá siendo impredecible, exigente y, en muchas ocasiones, profundamente doloroso. Esa es la naturaleza ineludible de la existencia humana, pero la victoria verdadera nunca consistió en controlar la tormenta exterior. La victoria siempre consistió en gobernar con maestría tu reino interior, en saber quién eres y quién te sostiene. Por eso, para terminar nuestro viaje juntos, te invito a que hagas algo en este preciso instante. No mañana, no cuando termines tus tareas. Ahora, si las circunstancias te lo permiten, cierra los ojos un momento, toma una respiración profunda, muy lenta, llena no solo tus pulmones, sino tu abdomen. Siente cómo el aire entra fresco y al exhalar, suelta conscientemente la tensión que llevas acumulada en tus hombros, en tu cuello, en tu mandíbula. Ríndete por un segundo. En este mismo segundo, al hacer esto, tu ritmo cardíaco está descendiendo, tu presión arterial se está estabilizando, tu nervio vago acaba de despertar y está enviando un mensaje de paz a cada célula de tu cuerpo. Tu cerebro ha dejado de segregar cortisol y está comenzando a trazar una nueva ruta neuronal brillante y llena de luz. No eres ni serás nunca una víctima de tu biología, eres el arquitecto de tu destino. Confía en el diseño perfecto que habita dentro de ti. Entrégate a la fe que mueve montañas y reorganiza neuronas. Y atrévete desde hoy mismo a despertar al gigante sanador que lleva esperando toda tu vida a que le des la orden de actuar